Muchas gracias por la amable invitación. 7:40, Héctor, una relación que definitivamente termina lesionada entre el Ejecutivo y el Legislativo. Obviamente no lo señalan de esa manera los protagonistas, pero termina siendo una situación bastante difícil, sobre todo teniendo en cuenta que todavía quedan 2 años de gobierno. Luis Ernesto. Pues, Ricardo, es evidente que la relación entre el Congreso y el gobierno es muy mala, la expresa del presidente del Senado. Y el presidente del Senado aquí nos reconoció que no le gustaba para nada el texto de la reforma política y seguramente por eso no lo priorizaba en el orden del día. Es legítimo. Cuando el ministro Cristo hablaba de que no tenía garantías, pues es básicamente porque a través de un mecanismo legislativo legítimo, que puede gustarle o no al gobierno, pues le hundieron esa iniciativa. Pero ese mismo Congreso también le ha aprobado al ministro Cristo la reforma más grande a la Constitución en los últimos tiempos, que fue la del Sistema General de Participaciones, la jurisdicción agraria. Como lo mencionaba también el ministro, el balance es muy positivo en torno al avance de la reforma laboral. En fin, lo que yo veo es que el ministro Cristo ha hecho milagros en una agenda legislativa muy compleja, con un presidente, con un jefe que no hace sino sabotearle el trabajo, porque imagínese lo difícil que debe ser, Ricardo, uno llegar como ministro del Interior al Congreso después de que el presidente ha llamado a todos los congresistas que no están de acuerdo con él, que son unos malditos. Pues no debe ser un ambiente laboral muy amable, y a pesar de eso, realmente el ministro Cristo cierra con un balance legislativo bastante amplio, de reformas muy profundas. Y concluyo con algo, Ricardo. El presidente decidió que gran parte de su legado, de su apuesta política, eran cambios legislativos, cambios en el Congreso de la República. Propuso unas reformas muy ambiciosas en salud, en los temas agrarios, en los temas laborales, en los temas pensionales, en los temas tributarios. Y es absolutamente incomprensible que, teniendo una ambición tan grande, a la vez decida confrontar de la manera como confronta diariamente al Congreso. Es incompatible, es imposible sacar semejante paquete de reformas tan profundas y a la vez pelearse todos los días con el Congreso. El presidente tiene que escoger una cosa o la otra: o desiste de una gran agenda reformista en el Congreso de la República, o trabaja de la mano con el Congreso, respetando las diversidades, respetando a los Efraínes Cepedas del Congreso, que han estado ahí por décadas y de los cuales él fue compañero de trabajo, y que tienen también una posición muy distinta a la del gobierno. A estas alturas, Héctor, yo no estoy seguro de que el presidente Gustavo Petro quiera lograr consensos con el Congreso para sacar adelante sus reformas. La verdad es que la actitud del presidente está claro, en contravía de eso. Entonces, el ministro del Interior termina actuando a pesar del presidente de la República. Claro que no quiere, Ricardo, pero además es que, pues, la verdad es que eso que llamamos sus reformas hoy son reformitas. Lo que queda de las reformas no son unas reformas profundas. Lo que queda de la reforma laboral, por ejemplo, son 2 o 3 cosas, que es pues el tema ese del recargo nocturno y del pago de los festivos de una manera adicional a lo que se hace hoy. Y pare de contar, la reforma laboral no es más, tiene una cosa que no formaba parte del proyecto original y que es su gran novedad a mi modo de ver, que es ese mecanismo de seguridad social que lograron convenir para lo que llaman los rapitenderos, pero eso no venía en el proyecto y obviamente eso no forma parte de la agenda del gobierno del presidente Petro. Y la reforma a la salud, pues tampoco es ya la que quiere el presidente, y seguramente ni siquiera es la que ya se necesita, porque hoy tenemos un sistema de salud que es distinto al que recibió el presidente Petro. Podemos tener todas las interpretaciones de quién es la culpa y tal, pero lo cierto es que hoy ya no es lo mismo de hace un par de años. Entonces, a mí me parece que el presidente Petro desistió del Congreso sinceramente. En realidad tampoco tuvo demasiado interés. El presidente Petro tenía, además de esos 2 proyectos que yo mencioné, un par de proyectos más en la agenda que ambos los aprobó. Una reforma tributaria que después quedó un poco a medias con las decisiones de la Corte Constitucional, y la reforma pensional, que tampoco era la de él, porque, para decir la verdad, pues como lo dijo incluso la ministra un día en un debate, por mí acabarían los fondos privados de pensiones. La reforma de pensiones es la que proponía el candidato Fajardo. Entonces, en realidad, el presidente Petro nunca tuvo condiciones de sacar unos proyectos como él los quisiera, tanto que en algunos, y con esto termino, Ricardo, como el de servicios públicos, que yo, digamos, cualquiera que mirara la
dinámica política colombiana, pensaría que un gran revolcón que habría si Petro llegara a ser presidente sería en la regulación de servicios públicos. Él todos los días anuncia y pelea con la energía eléctrica y tal, pero en realidad nunca ha habido un proyecto no lo ha intentado, no lo han presentado al Congreso. De servicios públicos. Lo ha hecho vía decreto y el Consejo de Estado los ha tumbado, porque dice que no se puede. Claro, y ahí es donde está la esencia de una política como la del presidente Petro, que cree que hay unos sectores, y claro que el de los servicios públicos está en la primera fila, deben ser controlados por el Estado y no tenidos por particulares. Entonces, siempre creo que el presidente nunca supo qué hacer con el Congreso. Primero, porque no tenía claro una agenda de reformas, y segundo, porque obviamente nunca logró tener el control. Y mi pregunta es si en Colombia vamos a tener que acostumbrarnos a un régimen como este, que es ese que llaman gobiernos divididos, que es un presidente sin mayoría en el Congreso, o el próximo gobierno va a volver al contubernio de 180 años en el que pues no había prácticamente división entre Ejecutivo y Congreso. Esa es realmente la gran pregunta de qué es lo que viene para la política colombiana en los próximos años. Sí. De todas maneras, no podemos, Ricardo, perder la perspectiva, y es que se acaba de aprobar la reforma económica más grande de este siglo, como es la reforma al Sistema General de Participaciones. Digamos, eso es mayúsculo y es mayoritario. Puede que se haya hundido la tributaria, que finalmente también iba a recoger 9 billones de pesos, poquita plata comparado con la reforma al Sistema General de Participaciones o de descentralización, que por lo demás equivale a 7 reformas tributarias. Entonces, a mí sí me parece que desde el punto de vista de las reformas económicas fue un éxito esta legislatura para el gobierno, independientemente de lo que haya pasado. Y también le quiero decir otra cosa. Pero Paola, yo en cambio discrepo, Paola. Un dato, Paola. Yo le recuerdo que se hundió la ley de presupuesto, pero solamente un dato. Que se hundió la ley de financiamiento. María Consuelo, la reforma del Sistema General de Participaciones no es un proyecto de iniciativa gubernamental. El gobierno no, se pero subió lo al bus impulsó el gobierno, lo impulsó Cristo. Lo impulsó Cristo. Puede que no sea el padre de la criatura como tal, pero que lo impulsó el ministro Cristo. Pero claro que lo impulsó el ministro Cristo. Es más, si renuncia ahorita y si le da por lanzarse se montó a la en eso para la campaña. Gracias a eso, precisamente, porque tiene todo el apoyo de los gobernadores y de los alcaldes y un montón de municipios del país, de gente que lo va a respaldar, y él se montó sobre ese caballo y ese caballo fue el que aprobado le va a favorecer a él. Entonces yo sí creo que desde ese punto de vista estamos hablando de algo masivo, pero también le quiero decir otra cosa. Llevo miles de años cubriendo reformas tributarias y esta es la primera reforma tributaria que en serio pensamos que iba a poder pasar sin mermelada. Pues yo en cambio discrepo. Yo creo que a mí sí me aterra el negacionismo del ministro del Interior. A ver, hagamos cuentas. Primero, ¿qué se cayó? No, la ley de presupuesto. Por primera vez en la historia reciente de Colombia no se aprueba un presupuesto en el Congreso. Sí. Y les tocó aprobarlo por decreto. Después, porque el gobierno no quiso modificar el monto. Después la ley de financiamiento o reforma tributaria también se cayó, totalmente hundida. Y ahora la reforma política. Entonces, decir él que todo es un jardín de rosas y que todo está pasando divinamente, pues me parece que por lo menos debería reconocer que el balance es agridulce, porque además la reforma al Sistema General de Participaciones fue una iniciativa parlamentaria en la que el ministro Cristo, muy hábil políticamente para su beneficio personal y para que se vuelva su bandera política en una eventual campaña presidencial, la adoptó, pero recordemos que eso requería 8 debates. Y creo que que no reconocer que la independencia del Congreso es positiva, pero que es consecuencia del acorralamiento de insultos y de irrespetos del presidente, también es una torpeza por parte de él. Yo entiendo que él tenga que congraciarse con su jefe para un eventual para una eventual campaña dice presidencial. Que no lo hubiera hecho. Él diplomáticamente dice yo no estoy de acuerdo con las afirmaciones. Pero no fue lo suficientemente autocrítico como gobierno de que no es a los trancazos que el Congreso le acepta a uno o le aprueba a uno los proyectos y las reformas. Yo sinceramente creo que fue muy tímido en reconocer esa equivocación del presidente,
porque además ha sido absolutamente evidente que el presidente no ha hecho sino insultar e irrespetar a las distintas ramas del poder, incluyendo al Congreso. Pero no podía decirlo tampoco de frente, lo dijo de una manera, digamos, no elegante, el decir, mire, aquí hay tanto culpa del gobierno como culpa del Congreso, pero no iba a decir, es que Petro es un bárbaro. No, pero además, mire lo que dijo Andrés. No hubiera utilizado la expresión de Petro contra el Congreso, fue equivocada. No, lo dice. Después de que usted le preguntó seamos realistas, o sea, pretender, María Consuelo, que un ministro del Interior salga en radio en la mañana a arremeter contra el presidente de la República, pues eso no tiene sentido. Obviamente usa una expresión diplomática. Lo que pasa es que para este ministro, como será para quien quiera que lo reemplace, es muy difícil ser ministro del Interior de un presidente como Gustavo Petro. Y esa paradoja por la que se preguntaban ahora, por ejemplo, Luis Ernesto, Héctor, de la situación del presidente frente al Congreso, yo creo que solo tiene una explicación en retrospectiva, Ricardo. Y es que el presidente llegó al poder pensando que él de alguna manera iba como a arrodillar o a doblegar al Congreso mediante una gran exhibición de capital político con grandes movilizaciones sociales y populares que iban a salir a las calles, a los campos, a las carreteras, a las universidades de todas partes en amplio respaldo de su gobierno y sus reformas, y eso a pesar de que lo intentó varias veces no sucedió espontáneamente, ni siquiera sucedió cuando le pusieron la logística, los buses y todo. Entonces el presidente está descolocado, él no sabe qué hacer frente al Congreso, porque lo que él esperaba del Congreso era simplemente que le aprobaran sus reformas sobre ese supuesto de que tenían una gran base de apoyo popular. Y si uno quisiera, Ricardo, para terminar, ver otro balance del ministro Cristo, vaya, pregúnteles a la gente del Pacto Histórico lo que está diciendo por ahí en los pasillos y en las conversaciones. No lo quieren. Y es que lo que están diciendo es que el ministro Cristo trabajó para él, pero no para los proyectos del gobierno, para su proyecto de corazón, que era la reforma al Sistema General de Participaciones, una reforma muy, muy importante que hay que enfatizar de nuevo, no era de iniciativa del gobierno, el gobierno se subió en el sexto debate. Se subió en el sexto debate y lo va a usar el ministro Cristo para su campaña presidencial, que es lo único que tiene para mostrar además. Y por eso están diciendo que él trabajó para él y no para el gobierno. Daniel, mire, me dicen personas que tienen asiento en el Congreso, congresistas, que sobre la reforma de la salud no hubo tal consenso del que habló el ministro. La reforma de la salud está en pleno desarrollo porque se va a discutir en extras. No hubo audiencias, Ricardo, ¿y ahí? No hubo, por ejemplo, no escucharon a los congresistas que tenían reformas, proyectos acumulados. No pudieron sentarse ni con el ministro Cristo ni con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Las asociaciones médicas y científicas están pidiendo que se posponga el debate para las sesiones ordinarias. Así que el consenso del que habla el ministro Cristo no pareciera que ocurrió en la práctica, Daniel. Y déjeme echar para atrás con esa misma reforma, pero hace un año y medio. No se nos puede olvidar que el Congreso inicialmente estaba dispuesto a debatir la reforma a la salud, y se hacían acuerdos de qué artículos se cambiaban, qué énfasis se cambiaba, y llegaba no este ministro que lo vuelve a hacer, sino la anterior ministra Corcho, a decir, sí, listo, cambiamos estos artículos, la presentamos así como convinimos en estas mesas con los partidos, y cuando la volvía a presentar, los artículos intactos sin hacer los cambios que había convenido con las diferentes bancadas. Entonces ahí empezó, yo creo, la ruptura o de alguna manera la desconfianza que generó el gobierno de Gustavo Petro ante el Congreso, que se debatían a puerta cerrada ciertos cambios que los congresistas pedían, y el gobierno Petro, con eso que usted decía, que con grandes movilizaciones, y Andrés, grandes movilizaciones iba a presionar al Congreso, pues no, los congresistas dijeron, acá no se puede confiar porque los acuerdos en los que llegamos en las mesas a puerta cerrada no se cumplen y el gobierno quiere presentar la reforma sin tenernos a nosotros en cuenta. Y de ahí en adelante han venido una serie de peleas, de controversias, sobre todo desconfianza del Congreso de la República, y todo comenzó con la ministra Carolina Corcho y su reforma a la salud. Pero además, Ricardo, ¿cómo aprobaron la reforma pensional? Es que a mí me sorprende mucho ver al ministro Cristo diciendo que ayer se retiraron, que no hubo quórum, que no sé qué. ¿Y cómo aprobaron la reforma pensional? ¿No le hicieron cuarto debate?
Sí, es cierto. Eso lo sacaron literalmente a coñazos. Básicamente, y obviamente si se cae, que eventualmente se puede caer ante la Corte Constitucional. La Cámara no discutió, sino que aceptó. No se discutió. Entonces pretenden que las formas, pero es que no tuvieron las formas tampoco. Entonces pretenden ahora que el senador Cepeda y el Senado mantenga las formas cuando ellos no las han mantenido tampoco. Entonces, mire, yo no sé si Juan Camilo Merlano está con nosotros hoy. Pero ayer le vi yo en X a Juan Camilo una alocución una intervención del 2018. Claro, del entonces senador Petro, en donde rompió el quórum. Sí, se paró y rompió el quórum. Es que es legítimo, es parte de... Pero Ricardo, claro, la reforma política no se hundió por forma solamente, o por un enfrentamiento oposición-gobierno, porque han pasado otras reformas, menos por adjetivos. Es porque el clientelismo y la politiquería que manda en el Congreso, usando uno de sus principales exponentes, que es el senador Cepeda, quieren que la política electoral siga siendo el arma que tienen para reelegirse. Quieren que la financiación no sea estatal 100% para seguirse eligiendo con los miles de millones que les dan los contratistas corruptos del Estado. Quieren que no haya una lista cerrada, Álvaro, para mantener los candidatos. Esas afirmaciones son suyas y sí, pues, claro. Son afirmaciones muy delicadas, sindicando no son delicadas. Se han dicho, yo no estoy hablando de él directamente, estoy hablando en general. Acaba de decir que su máximo exponente es Efraín Cepeda. Sí, del clientelismo, y el clientelismo se elige así. Si usted no sabía, aquí lo hemos dicho miles de veces y todo el país lo sabe. Entonces ahora no nos rasguemos las vestiduras. No, pues es que quieren que no haya lista. Está sindicando de delitos a un congresista. Yo digo, el que lo menciona es Álvaro Ricardo, yo no estoy sindicando a ningún. Pues usted acaba de decir que los mismos que se nutren y se financian de contratistas corruptos. Imagínese usted mismo, mi compañero, diciendo que yo estoy diciendo lo que no estoy diciendo. Dije claramente de la politiquería y el clientelismo, del cual es exponente que se financian de contratistas corruptos, lo acaba de decir. Sí, ese clientelismo se financia así. Deje de sindicarme de cosas que no he dicho, porque no. Yo solamente dejo la claridad. Pero Álvaro, permítame hablar. Quiere que no haya ese clientelismo y esa politiquería. Quieren que no haya lista cerrada para mantener que los candidatos menos meritorios como ellos lleguen al Congreso más por plata que por méritos. Quieren que el Consejo Nacional Electoral siga siendo el coto de casa del clientelismo, donde tapan toda la corrupción electoral. Pues, ¿qué les iba a gustar esta reforma? Que cambiaba el CNE, imponía la lista cerrada y tocaba la financiación de las campañas. A nadie le gustaba esta reforma. Humberto de la Calle dijo, es mejor que se hunda porque está muy mal diseñada esta reforma. Y no es ningún, comillas, clientelista. Siempre habrá opiniones. Y todas son respetables, perfectas. No hay que descalificar lo que opinan unos u otros porque al final es democracia. Pero usted lo que está haciendo es descalificando lo mío, por lo menos déjemelo decir y después me opina lo que usted quiere. Es una opinión la que estoy diciendo. Válida como todas. Obviamente este país está carcomido de la corrupción política, que impulsan unas reglas de juego, muchas de las que atacaba la reforma política. Y los clientelistas y politiqueros quieren que todo siga igual para que nada cambie y ellos sigan manteniéndose ahí. Y ese es uno de los peores males de este país, la corrupción política. El próximo presidente, no sé quién sea, va a ganar denunciando a todas estas vagabunderías de un sistema político que no hace cambios, que todos sabemos que está caído de corrupción, que no genera confianza, que no genera legitimidad y se mantiene porque no permite reformas. Cuidado, porque ese es el camino para lo que no sabemos, un salto al vacío, la desconfianza y el descrédito en todas las instituciones y decir que todo está mal nos ha llevado a donde nos ha llevado, ¿no? Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo algo que un porcentaje alto colombiano estaría de acuerdo, que la corrupción política en Colombia es monstruosa y el centro de muchos de los problemas, que hay que hacer reformas. Sí. Porque al contrario, el no hacer reformas es lo que atrae a populistas que vienen a hablar mal de los politiqueros. Ya hay varios en el escenario político. Entonces, para que el populismo no funcione, hay que hacer reformas. Cuando la clase política se niega a reformarse, bloquea el sistema político y genera un desbordamiento que electoralmente se lo lleva al populismo. Por genios como el senador Cepeda, pues ¿qué le iba a gustar esta reforma? Que debilitaba todo lo que
lo mantiene en el Congreso hace 20 años y que sería ideal para limpiar la política y que hubiera cambios importantes. Y con el cuento de que no se puede criticar la corrupción porque es que es criticar las instituciones, es que estos politiqueros siguen manteniéndose bloqueando todo. Mire, Álvaro, ¿por qué el pacto histórico no permitió el debate el miércoles pasado? No, yo no sé ese detalle, yo qué vas a ver. Pero es que ese detalle es importante, yo Álvaro, lo único por una que razón, sí sé es porque el pacto este histórico impidió el debate de la reforma política la semana pasada y querían, no sé si a propósito o no, que el Senado fuera notario de lo que aprobó la Cámara sin discusión. No sé a estas alturas si eso era una estrategia o no para que no se discutiera ese cambio de la reforma política. Reformas políticas, reformas políticas serias, y hay que apoyarlas, y no hay que permitir que por el antipetrismo los politiqueros se escuden para tratar de mantener el statu quo de la corrupción. Era tan lamentable la reforma que hasta la Misión de Observación Electoral, la MOE, que no es particularmente ni clientelista ni de derecha, criticaba y pedía que se hundiera esta reforma política. Héctor, para finalizar, 8 en punto. No, Ricardo, la reforma no era tan mala. La reforma yo creo que es una reforma necesaria, especialmente por las listas cerradas. Y la reforma política no la quería nadie en el Congreso, ni siquiera el pacto histórico. Es que hay que decir, mire, esta reforma no es del gobierno, ni es del presidente Petro. Esa reforma la hizo el ministro Cristo, entre otras cosas, porque sus principales conclusiones forman parte del acuerdo que permitió la desmovilización de la guerrilla de las FARC. Recuerde usted que es el famoso punto 2 del acuerdo del Teatro Colón, que dice que hay que hacer una reforma política que tiene, entre otros, varios de los elementos que estaban ahí, como por ejemplo cambiar el Consejo Nacional Electoral. Pero es que eso no le gusta a ningún congresista, el tema de la lista cerrada, pues porque los congresistas están acostumbrados y están, digamos, listos a hacerse reelegir con el actual sistema electoral, con el del voto preferente. A ninguno le gusta que haya lista cerrada porque siente miedo de que los directores de sus partidos no los pongan en un puesto elegible, no los pongan arriba, sino que los pongan abajo. Y les parece que es complejo ese tema de que una consulta popular, una consulta interna del partido para saber cómo es el orden de la lista y todo eso. Así que en realidad con la reforma política no derrotaron al presidente Petro. Es más, yo creo que el presidente Petro ni se ha referido a eso, tantos trinos que escribe, y yo creo que no hay ni uno solo sobre la reforma política, ni ayer se dio cuenta que la hundieron, él estaba en México y ni preguntó por eso. La reforma política era un intento del ministro Cristo de hacer cumplir un punto del acuerdo sobre el cual no hay consenso en Colombia y no va a ser posible que lo adopte el Congreso nunca, porque le cambia la regla de juego con la que ellos se reproducen, punto.